Porque ayer, ¿cómo te va, Clara? Buen día. Buen día. Empezamos a hacer números. Cuando vos te fuiste también con Facundo Pastor, respecto de cuál era la fórmula, porque mientras estábamos al aire, el vocero presidencial, Manuel Adorni, estaba como corrigiendo lo que se había dicho desde temprano. ¿Está? No, Clara Salguero no hace más que sacar números. Exacto, sí, te vemos a permanentemente. Ver, esto fue en la mañana, desde ayer a la mañana. Bueno, te cuento, sí va a haber una corrección, va a haber de alguna manera una marcha atrás. A ver, lo que tenemos en concreto del decreto 274 que establece un mecanismo de actualización mensual para las jubilaciones, es un hecho concreto, que a partir del mes de julio los aumentos se van a dar por inflación en forma mensual, el índice que indique el INDEC, el último que haya. Es decir, en el mes de julio, el último oficial que va a dar el INDEC va a ser en el mes de mayo. Claro. Eso es concreto. ¿Qué es la otra cuestión concreta? ¿Cuáles son las otras dos cuestiones concretas? Una es que se va a pagar un 12,5% en el mes de abril, de alguna manera para compensar la inflación del mes de enero, y que este 12,5 de incremento, pues esto lo dice el decreto, va a ser para todas las escalas de jubilaciones y pensiones. Entonces, para repetir, en julio se cobra hay aumento en base al índice de precios al consumidor del mes de mayo. Claro, siempre el último, claro, el último que tenés, que la última información que tenés. ¿Qué es lo que está estableciendo el decreto 274? Que cambia la fórmula de movilidad, que a partir de julio se va a establecer algo que va a ser permanente y concreto, que es esto que acabamos de mencionar. En el mientras tanto ha quedado bache. ¿Qué pasó con enero? ¿Qué pasó con febrero? ¿Qué está pasando con marzo? Porque la inflación está licuando todo lo que le entra al bolsillo al jubilado o el pensionado. El decreto habla del 12,5%, un incremento del 12,5% que se va a pagar en el mes de abril y que va a afectar, va a alcanzar a todas las jubilaciones y pensiones. Esto lo dice el decreto. ¿Qué es lo que se infiere? Que no dice el decreto, pero inferimos que además a esto se le va a sumar el 13,2% de la inflación de febrero, que es el último índice conocido, y que esto va a dar un total de 27,35% de actualización en el mes de abril. ¿Esto qué es lo que hace? Que el haber mínimo en abril, con la aplicación de este 27,35%, pase de 134.445 pesos a 171.216 pesos. ¿Más el bono? Ahí está. Y ¿cómo se calcula el bono? Llega la pregunta. El bono. El gobierno había sacado, anterior a este decreto 274, había publicado otro decreto días atrás, que es el 268, que establecía un bono de hasta 70.000 pesos para todos aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no excedieran los 134.445 pesos. Si este decreto quedaba así, Guillermo, no hay bono. El bono se licuaba, claro. El bono se contraía y en abril el jubilado, el pensionado que le correspondía 70.000 pesos, solo iba a cobrar 33.000. Ahora, todo esto iba a ser así si el gobierno decidía no modificar el decreto que publicó la semana pasada con respecto al bono. ¿Qué dijo Manuel Adorni? Que ese decreto se corrige para que los jubilados y pensionados de la mínima no cobren menos de 70.000 pesos en abril. ¿Esto qué significa entonces? Haber mínimo en abril 171.216 pesos. A esto hay que sumarle el bono de 70.000 pesos, lo que significa que un jubilado, un pensionado de la mínima contributivo no puede cobrar menos en abril de 241.216 pesos. Esta medida alcanza también a todos los que son beneficiarios de PUAN y los que son beneficiarios de pensiones no contributivas. Te digo esto último. Dale. El bono, para aquel que no llegue a cobrarlo en forma total, igual va a tener vigencia de proporcionalidad. ¿Esto qué significa? Que en el mes de abril, por ejemplo, un jubilado o un pensionado que cobre 190.000 pesos no va a cobrar el bono de 70.000 completo, va a cobrar el proporcional
hasta llegar al techo de 241.440, perdón, a 241.216 pesos. El que cobra 190.000 pesos de ingreso cobra un bono de 51.200. O sea, sabe que llega a 241.000 pesos. ¿Es techo Y o el que piso? cobra 210.000 Es el pesos va a piso. cobrar 30. No, es el techo. Es el techo. o el piso. Hasta ahí Es llegás. el techo. Claro, El techo va a quedar en el mes de abril en 171.216 pesos más 70.000 de bono. El techo queda en 241.216 pesos. Pero ¿cómo el techo? Lo Ningún- máximo, el claro. tope, el tope. O sea, el bono... ¿Ningún jubilado va a ganar más que eso? No, hay ningún jubilados que jubilado ganan más no, que eso. estamos No. hablando Bueno, siempre, mira, por del eso. jubilado de ¿Por la qué? mínima. Mínima. Explícame por qué es techo, por favor. Porque yo lo que te ¿Y por, digo y- es cuando y yo por qué digo... no es piso? Esa pregunta con respecto a la porque definición. cuando yo te digo techo, lo que te quiero decir, cambiemos techo, pongamos Sí. tope. El tope Sí. para cobrar el bono de 70.000 Claro. pesos Ah, va a quedar ok. en lo que está en pantalla, Bien. 241.216. Pero entonces Ese es el esa va a tope. ser la jubilación mínima. Esa va a ser la jubilación Bueno, mínima. A ver, me parece más claro explicarlo así. Esa va a ser la pero, jubilación a mínima. ver, por ejemplo, ¿cuánto va a cobrar de bono una persona que cobra 220.000 pesos de ingreso? 21.000. Claro, Exactamente. claro. Esa es la 21.216, si cuenta- quiere ser más esa es la cuenta preciso. que tiene que sacar cada uno, porque pensemos lo siguiente, en abril, más allá del tema del bono, se da un incremento del 27,35% de aumento. Claro. Y ese 27,35% es para todas las escalas de jubilados y pensionados. Es decir, que todos van a terminar ganando más de lo que dejaron en el mes de marzo. Claro. El bono, la noticia de hoy, Guillermo, es que el gobierno va a modificar el decreto de la semana pasada, el 268, que establecía el pago del bono en abril de 70.000 pesos, para que ningún jubilado y pensionado de la mínima cobre menos de 70.000. Ahora, y por último, en julio, vamos a julio, Sí. que vos estarías cobrando como tope 241.200... No sabemos todavía cuál va a ser el tope. pero, Una, porque sí. no sabemos si va a seguir el esquema de bono. No sabemos si en del mayo IPC y junio va a haber bono. Y además no sabemos todavía cuál va a ser el aumento que van a tener las jubilaciones en el mes de mayo y en el mes de junio. Claro. Porque todavía no conocemos la No inflación. tenés la inflación. Tenemos que esperar el IPC. Bueno, esperemos. Uno está ansioso porque quiere ver subir ese numerito, porque los jubilados... Pero acostúmbrate. Sí, Cuando sí, hablemos sí. de este tema, Guille, Sí. En realidad, calculadoras, uno se quiere van a ver dar bajar cuenta. el número de la inflación, pero por otro lado, digo, que acompañe a la... Exactamente, a que la se cualidad. vaya equiparando. Ahí el gobierno va a tener que pensar nuevamente en cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, porque si la inflación baja y el gobierno va, que es lo que pretende, porque por crecimiento de trabajo registrado, vamos a tener que tener una fórmula de actualización para los jubilados que vaya acorde a lo que evoluciona, no a lo que se queda estancado, porque si no volvemos a tener el mismo problema. Bueno, pero Seguro. está bueno ponerlo, digo, me parece que es influyente, porque cuando hablamos del cambio en las normas laborales, esto que el DNU propone y se ha rechazado en Senado, no se está pensando en los jubilados. Digo, cuando vos cambias las reglas de trabajo, la gente puede contratar más, que es la idea, por supuesto. Y hay más plata Y para de esa pagar. manera, porque ahora hay 1.3 personas para 4 jubilados trabajando. Entonces, si vos empezás a abrir el campo laboral, A el tener más jubilado trabajo también en está plan. beneficiado. Y Digo, por supuesto, sí. no Y es yo que esto solamente hay que solo hablar de la quiero jubilación, hay decir. que hablar de esto también. Cerrámelo. Esta movilidad, o por lo menos estos cambios en la movilidad jubilatoria, son un tema de urgencia. Ojalá lo urgente no tape lo importante, porque acá realmente hay que resolver temas estructurales y de fondo muy serios en el sistema previsional. Y lo que logra o lo que intenta lograr el gobierno con estos cambios es seguir deteniendo la caída de los ingresos de los jubilados. Pero todo lo perdido